Buenas tardes, compañeras. Les voy a hablar acerca de las estructuras límbicas y emocionales. Ya los aspectos generales del sistema límbico. Aquí encontramos dos personajes importantes que son James Pepys, 1937, decía que los circuitos encefálicos específicos están dedicados a la experiencia y a la expresión emocional, y que el lóbulo límbico se relaciona más con las emociones. Paul Broca también utilizó el término límbico que se refería a la corteza cerebral, ya que formaba un reborde alrededor del cuerpo calloso, y los principales componentes son la circunvolución singular y la circunvolución parahipocampal. Según una investigación de la anatomía de la emoción, Philip Bard, 1928, consideraba como importante el comportamiento emocional que se relacionaba con el hipotálamo. Experimentó con gatos. Él, trabajando con los gatos, pudo demostrar que la respuesta dependía del diencéfalo, que abarca el tálamo y el hipotálamo. Además, pudo comprobar que si el diencéfalo se encontraba intacto, los animales mostraban fuertes respuestas emocionales, pero que si estaban descerebrados, al dejar el diencéfalo desconectado, el mesencéfalo no demostraba emociones. Circuitos cerebrales de la emoción. Bueno, aquí les puedo decir que la concepción moderna del sistema límbico abarca la amígdala y la corteza prefrontal. Bueno, dentro del circuito límbico, como podemos ver en la tercera imagen, podemos decir que el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal se conectan con el hipotálamo. Además, el tálamo anterior se vincula con la corteza cingulada, y las conexiones de la corteza y la corteza prefrontal. El circuito completo es importante para la emoción. Además, la amígdala y la corteza prefrontal tienen la clave para comprender la naturaleza de la experiencia emocional. Estructuras implicadas en la conducta emocional. Bueno, como decíamos anteriormente, la concepción moderna del sistema límbico abarca la amígdala y la corteza prefrontal. El denominado lóbulo límbico involucra la corteza sobre la cara medial del hemisferio cerebral, que forma un reborde alrededor del cuerpo calloso, y el diencéfalo, en el que se incluyen la circunvolución singular ubicada arriba del cuerpo calloso y la circunvolución parahipocampal. Bueno, históricamente el bulbo olfatorio y la corteza olfatoria, que no se muestran, también se consideraron elementos importantes del lóbulo límbico. Dentro de estas estructuras se encuentra la amígdala. Bueno, la amígdala es una estructura en forma de almendra que se encuentra en la región anteroinferior del lóbulo temporal. Este se conecta con el hipotálamo, el núcleo septal, el área prefrontal y el núcleo medio dorsal del tálamo. Estas conexiones hacen que la amígdala cumpla una importante función en la mediación y control de las actividades afectivas más importantes, como es la amistad, el amor y el afecto, en la expresión de los estados de ánimo, como es el miedo, la ira y la agresión. La amígdala, en el centro de la identificación del peligro, es fundamental para la supervivencia. El hipocampo. El hipocampo está particularmente involucrado con los fenómenos de la memoria, especialmente con la formación de la memoria a largo plazo. Cuando se destruyen ambos hipocampos, nada puede ser retenido en la memoria. Ambos son importantes caminos que conectan al sistema límbico. El tálamo. El tálamo, la importancia de los núcleos medio dorsal y anterior del tálamo sobre la regulación de la conducta emocional no se debe al tálamo mismo, sino a las conexiones entre estos núcleos con otras estructuras del sistema límbico. El núcleo medio dorsal tiene conexiones con las zonas corticales del área prefrontal y con el hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que tiene amplias conexiones con otras áreas prosencefálicas y el mesencéfalo. Las lesiones al hipotálamo interfieren con las funciones vegetativas y la regulación térmica, la sexualidad, el hambre y la sed.
El hipotálamo también juega un papel en las emociones. Por ejemplo, sus partes laterales parecen estar involucradas con el placer y la ira. Sin embargo, el hipotálamo tiene más que ver con la expresión de las emociones que con la génesis de los estados afectivos. El tallo encefálico. El tallo encefálico es la región responsable de las reacciones emocionales. En realidad, estas son respuestas de reflejo de los vertebrados inferiores, como por ejemplo los reptiles, anfibios, y las estructuras involucradas son la formación reticular y el lucus coeruleus. Es importante saber que, aún en los humanos, estas estructuras primitivas permanecen activas no solo con mecanismos de alerta vitales para la supervivencia, sino también para el mantenimiento del ciclo del sueño. El área ventral tegmental. En el área ventral tegmental, localizada en la parte mesencefálica del tallo encefálico, hay un grupo compacto de neuronas que secretan dopamina y cuyos axones terminan en el núcleo accumbens. La estimulación eléctrica de esas neuronas produce sensaciones placenteras, algunas de ellas similares al orgasmo. El septum. El septum es la región septal que se encuentra anterior al tálamo. Dentro de ella se encuentran los centros del orgasmo, 4 para las mujeres y 1 para los hombres. Esta área ha sido asociada con diferentes tipos de sensaciones placenteras, mayormente aquellas relacionadas con las experiencias sexuales. El área prefrontal. Bueno, esta área comprende toda la región no motora del lóbulo frontal y es especialmente grande en el hombre y en algunas especies. No pertenecen al circuito límbico tradicional, pero sus conexiones bidireccionales intensas con el tálamo y la amígdala y otras estructuras subcorticales explican su importante rol en la génesis y especialmente expresión de los estados afectivos. Cuando se produce una lesión en esta área, la persona pierde su sentido de responsabilidad social, como también la capacidad de concentración y abstracción. Ya. Bueno, también les voy a hablar acerca de la simetría cognitiva y de la emoción. Bueno, según algunos estudios de neurología, se recopilaron muchas versiones de las teorías de la simetría del control emocional. Aquí, por ejemplo, encontramos a Gainotti, que decía acerca que las lesiones del hemisferio izquierdo generan reacciones catastróficas caracterizadas por retraimiento y depresión, mientras que las lesiones del hemisferio derecho producen indiferencia. Gainotti también publicó unas teorías acerca de que las reacciones catastróficas se asociaban con afasia y desatención contralateral, un punto clave que debe recordarse en cuanto a las observaciones de Goldstein. Es decir, que el hemisferio izquierdo presenta una lesión extensa, la conducta observada es de gran medida y una función de que el hemisferio derecho puede hacer. Gracias.